Qué bueno gozar de esa libertad que hay en Cristo. Esa libertad, usted tiene que estar tan alegre de disfrutarla como aquel que estuvo preso toda su vida, que estuvo encarcelado, que ya no tenía esperanza de salir de ahí, y un día le llegan las noticias de que su deuda había sido pagada y de que era libre y de que no tenía que regresar. De que no tenía que regresar en ningún momento, gracias mi hermano, de que no tenía que regresar en ningún momento a esa cárcel. Y tal vez ese prisionero podía tener muchas preguntas. Oye, pero ¿y por qué? ¿Y quién me sacó de aquí? Y este es mi lugar, este ha sido mi lugar por muchos años, décadas. Y simplemente el que le dio la buena noticia le dice, alguien ya pagó, eres libre, vete. Así que imagínate por un momento el gozo de ese prisionero, que por mucho tiempo fue prisionero y ahora es libre. Hermano, cuando nosotros vamos al Evangelio, nos muestra el Evangelio, y hoy veremos un pasaje en Romanos que habla acerca de eso precisamente, cómo Cristo nos ha hecho libres del pecado. Y si Él nos ha hecho libres del pecado, mis hermanos, nosotros tenemos que estar mucho más alegres que lo que esa pequeña ilustración que les daba en un inicio de alguien que estuvo preso por muchos años y por fin recibe la libertad. Yo he usado esa ilustración antes, pero sería necio, no tendría sentido a alguien que le dan esa libertad, que le sacan las cadenas, literalmente, las rompen y le dicen, ya eres libre, y él viene otra vez y se mete al calabozo. Y él mismo se pone las cadenas. Eso es lo que tú y yo hacemos cada vez que después de haber sido libres en Cristo, volvemos al pecado. Queremos otra vez estar esclavizados. Bueno, eso no es lo que hacía el pueblo de Israel. Piensa por un momento. El pueblo de Israel no estuvo esclavo por cientos de años. Dios envía a Moisés, lo saca con grandes maravillas y prodigios. ¿Y qué dicen en el desierto? Vámonos para Egipto. Oye, se les olvidó. Se les olvidó que allá en Egipto ellos eran esclavos. Que ahora tienen libertad. Allá en Egipto eran esclavos. En el desierto eran libres. Y miren cómo se les olvidó eso y quisieron desear volver allá. Esa es la tendencia de nuestro pecado. Cristo nos hace libre, escuche bien, libre del dominio del pecado. Pero ese pecado que todavía habita en nosotros, ¿sabes qué quiere hacer? Llevarnos otra vez a Egipto. Él quiere. Y por eso tenemos que practicar con la asistencia, con la ayuda, con la guía del Espíritu Santo, el dominio propio. Para no permitir eso, porque ya somos libres. Eso lo veremos ahorita cuando veamos el pasaje de Romanos capítulo 6, si llegamos allá. Bien, hoy continuamos con nuestro libro. Estamos en la página 30, estamos en el capítulo 3. Este capítulo que está titulado La malignidad del pecado. Lo malo del pecado. Así que yo le invito a que me acompañe allá. El capítulo 3. Y ya estamos terminando el capítulo 3. La última semana habíamos comenzado la parte inicial del capítulo 3 y ahora lo que vamos a hacer es terminarla. Así que por eso es desde la página 30 a la 35, que ya es la última parte de este libro o de este capítulo. Bien, estábamos viendo el capítulo 3, la malignidad del pecado. El mismo Pablo habla y dice, y lo veíamos aquí en Romanos, que el pecado es pecaminoso. Buscando un término para describir la fealdad del pecado, lo malo del pecado. Y cómo el pecado, decíamos la semana pasada, el autor, ¿ustedes recuerdan cuál era la ilustración que él usaba? Para hablarnos y tratar de que entendiéramos cómo es el pecado y cómo se riega fácilmente y rápidamente. ¿Qué ilustración utilizaba el autor al inicio del capítulo 3? El cáncer. Le decía, el pecado es como un cáncer que se riega fácilmente y rápidamente. Y tú no necesitas mucho. Eso es algo que va a ocurrir, que ya está en nosotros. Y si no lo dominamos, vamos a permitir que coja espacio. Y si abrimos la puerta, aunque sea un poquito, él va a querer entrar de lleno, abrir la puerta completa. Así que el pecado es como un cáncer, contamina todas las áreas de nuestra vida. Eso vimos la semana pasada. Y también provoca una metástasis, no solamente en nosotros, sino también en el corazón de alguien más. Miren, para repasar esa verdad y luego ir de lleno a la última sección del capítulo 3, yo quiero que piensen por un momento conmigo en lo que ocurrió en Números 14.
Ya lo hemos mencionado aquí. Vaya conmigo allá, números 14. El pueblo de Israel se rebela contra Dios. Es lo que dice el encabezado. Y esto es un buen ejemplo de esa idea que dice el autor en el libro, allá en la página 28, que el pecado provoca una metástasis en nosotros, se riega fácilmente, rápidamente, pero también provoca una metástasis en el corazón de alguien más. Escuche bien, y lo veíamos la semana pasada. ¿Recuerdan cuando decíamos que en realidad no somos libres nada como pensamos? O sea, que mi pecado va a tener consecuencias sobre alguien más. Escuche bien, mi hermano, todo pecado que usted cometa, que yo cometa, va a tener consecuencias sobre alguien más. En diferentes grados, claro, pero va a tener consecuencias sobre alguien más. Y un ejemplo de eso, de cómo se riega el pecado fácilmente, de cómo el pecado de uno tiene consecuencias sobre otro. Bueno, no vaya muy lejos, abra la Biblia, vea cómo Dios creó el mundo, vea cómo estaba todo bien y perfecto hasta que Adán y Eva pecan. Y miren cómo se regó el pecado desde el inicio. Eva cae en la tentación, le ofrece a su esposo, Adán cae en la tentación, ambos pecan contra Dios. Ellos eran nuestros representantes y de ahí en adelante se ha seguido ¿qué? Multiplicando, se ha seguido regando hasta hoy. Pero miren conmigo esta historia de Números capítulo 14. El libro de Números es un libro que usted ve cómo el pueblo de Israel va a ir entrando a la tierra prometida y se van distribuyendo las tierras y todo ese tipo de cosas. Pero llega un momento cuando Moisés envía a 2 espías, Josué y Caleb, los envía a la tierra prometida, usted sabe la historia, para que ellos puedan reconocer la tierra prometida. Ellos vienen muy animados en el capítulo anterior, en números 13, y dicen, mira, ¿sabes qué? Esa es la tierra que fluye leche y miel, esa es la tierra buena, esa es la tierra que Dios nos quiere dar, esa es la tierra que deseamos. El problema o la situación, lo único, es que allí hay unos gigantes. Pero miren, mientras solamente Josué y Caleb vienen con esa actitud de que sí hay gigantes, pero es la tierra prometida. Y si Dios nos las prometió, no importa que hayan gigantes, para allá vamos, en nombre de Él. El resto de los espías que decían, no vamos para allá porque vamos a morir. Esa era la actitud. Noten que esta actitud inicial del capítulo 13, esta actitud de descontento, esta actitud de falta de fe, hay muchos pecados ahí. De falta de fe, de falta de confianza en Dios. Es la actitud que se va regando entre todo el pueblo. Primero eran 2 espías. Solamente 2 dijeron, vamos para allá en el nombre del Señor. Los otros 10 estaban temerosos, asustados. Miren cómo esto se riega poco a poco. Lean conmigo Números 14. Dice desde el verso 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Antes de eso, lo último que se nos ha dicho en el verso 33 del capítulo anterior es que había gigantes en la tierra. Esa descripción de que, oye, allá es difícil entrar, hay gigantes, hay peligros. Cuando el pueblo escuchó eso, dice entonces el capítulo 14, el pueblo gritó, el pueblo dio gran voces, el pueblo lloró y se quejaron. Miren cómo el pecado de esos 10 comienza a multiplicarse. Ahora es el pueblo que se está quejando. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón. Y les dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren lo que hace el pecado. Rápidamente, como es un cáncer y una metástasis, se riega fácil. La actitud de 10 se regó en miles de personas en nada de tiempo. Y esa actitud de falta de confianza en Dios, de unos pocos que tal vez eran líderes, esos 10, se regó muy fácil. Miren, esto es bien fácil. Si yo no confío en Dios, mi esposa no va a confiar en Dios y mi hijo no va a confiar en Dios. Hablando de mi posición como líder en mi casa. Se riega fácilmente la falta de confianza en Dios. Otro pecado que se riega fácilmente, miren, la falta de contentamiento. Si tú te juntas mucho con uno que no tiene contentamiento, muy pronto te veré con falta de contentamiento. Aborrecidos de la vida, como dicen por ahí. Con poco gozo. Son pecados que son como un cáncer, es lo que nos quiere decir el autor en este capítulo 13. Se transmiten fácilmente la falta de confianza, la falta de contentamiento. Piense, otro pecado. Podemos afirmar que todo pecado de cierta manera hace eso, pero hay unos que son más evidentes. Otro pecado que es bien evidente que se transmite fácilmente, ¿cuál es? La murmuración. Así es. Eso es pólvora. Muy fácil. Empezó por aquí y siguió por ahí.
Y tú sabes qué, eso es como si usted tira la línea de pólvora y le pone el fuego aquí. ¿En cuánto tiempo pasa eso? Y llega allá abajo. En nada. ¿Qué más? ¿Qué otro pecado? Evidentemente, usted lo ve así claro, que se contagia rápidamente. Sí. Los celos y la envidia, muy bien. El chisme está incluido ahí. Y cuando usted piensa de una y otra manera, miren por qué usted tiene que cuidarse, mi hermano. Y esto es muy importante, y esto es lo que Jerry Bridge quiere establecer en el capítulo 3, la malignidad del pecado. Tenga cuidado, porque esto no es un asunto suyo nada más. Página 28, esto puede provocar una metástasis en el corazón de alguien más. Tenga cuidado, mi hermano, que su falta de contentamiento en Cristo esté afectando a otro hermano. Tenga cuidado que su desconfianza, usted que está desconfiando de Dios, usted vaya a contaminar a otro hermano. Tenga cuidado que su falta de fe esté contaminando a otro hermano. Tenga cuidado que su descontento esté afectando a otro hermano. Y eso es bien fácil. Miren, usted tiene que cuidarse en todo contexto. Usted lo que tiene que buscar es ayudar al hermano a crecer en todo tiempo. No a que el hermano eche hacia atrás en su crecimiento como un discípulo. Usted, una forma práctica que pueda hacer eso, miren, no se queje enfrente de los demás, especialmente cuando son hermanos débiles en la fe, cuando son hermanos nuevos que están creciendo ahora. Usted incluso busque con quién usted comparte una crisis de fe que usted tiene. Usted tiene una crisis de fe porque las tenemos todos. Un momento donde la vida nos dio duro en el sentido de las circunstancias que están ocurriendo, como decimos nosotros, y queremos buscar respuestas. Y vamos a buscar respuestas. Pero ¿dónde yo hago eso? En el contexto correcto, hermanos maduros en la fe, que me puedan ayudar. Porque, mi hermano, yo no quiero ser piedra de tropiezo a alguien. De hecho, Pablo dice en los Gálatas, los que son fuertes, vayan a los débiles. Ayúdenlo. No es para hacerle piedra de tropiezo, es para ayudarlo a crecer. Es para animar su fe, no para desanimar su fe. Así que, cuando usted ve especialmente un creyente que hay como un pequeño fueguito que está creciendo en él, un fueguito que se llama pasión, ¿sabes cuál es tu trabajo? Avivar esa llamita, no apagarla. Oye, David, no te comprometas mucho. Yo te veo, David, que tú estás bien comprometido a las cosas de la iglesia. ¿Qué yo estoy haciendo con eso? ¿Avivando ese fuego que hay en él, esa pasión, o desanimándolo? Desalentándolo. Oye, Hugo, estás leyendo demasiado la Biblia. ¿Por qué siempre tienes que preguntarme de la Biblia, Hugo? Oye, Walter, yo veo que en la predicación tú estás tomando demasiada nota. ¿Tú te crees que estás en la universidad, Walter? Y con cosas sencillas. Usted sabe que eso es mucho peor de los ejemplos que estoy dando. Pero con cosas sencillitas. Usted tenga cuidado porque su pecado de lo que sea, de contentamiento, falta de gozo, falta de fe, puede contaminar a otro muy rápido. Y lo que pasó aquí es que 10 personas que se supone que eran líderes, que se supone que en nombre de Dios fueran a la tierra prometida y dijeron, vamos allá, y los animaran y dijeran, ¿sabes qué? Olvídate que haya gigante, en el nombre del Señor vamos a destruirlo. En vez de hacer eso, tuvieron falta de fe, descontento, y eso se transmitió ahora, no eran 10, ahora miles de personas. La multitud completa empezó a decir, ojalá estuviéramos otra vez en Egipto, lo que cantamos ahora mismo. El Dios que los libertó y ellos están diciendo, ojalá que estuviéramos en Egipto. ¿Ustedes no notan lo que hace el pecado que nos hace necios muy rápido? Que llega al punto donde ellos llegan a decir, miren la última parte del verso 2, ojalá muriéramos. ¿Ustedes no están notando lo que ellos están diciendo? El Dios Todopoderoso les ha dado vida porque ellos eran unos esclavos en Egipto. Dios los ha sacado del desierto para entrarlos a la tierra prometida que fluye leche y miel. Dios les está dando vida. Y el pecado lo que hace es que ellos deseen ¿qué? Ojalá estuviéramos muertos. Miren cómo el pecado nos ciega a esta realidad de lo que Dios nos está dando. Y el pecado lo que nos va, ¿sabes? El engaño del pecado nos va a decir, ¿sabes qué? Allá estaban mejor. El pecado una y otra vez te va a poner en la mente, ¿sabes? Que cuando estabas en el mundo, Amarili, gozabas más. Era mejor. La pasabas más bien. Ese es el concepto que va a estar aquí en la mente de nosotros. Esa lucha del pecado, eso es lo que va a tratar. Llevarnos otra vez a Egipto.
No considerar todo lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos, no considerar todas las bondades que el Señor nos da día a día, sino una y otra vez regresar a Egipto. El pecado es malo. Eso es lo que quiere decir el capítulo 3. El pecado, mi hermano, no es para jugar con él. El pecado nunca nos va a dar algo bueno. Nunca se deje engañar. La malignidad del pecado es perverso. Lo que quiere es sacarte del único lugar donde hay vida, que es en el Señor. Quiere alejarte de eso. Y el pecado te va a engañar para que tú creas que es mejor estar allá, que es mejor estar en Egipto. Así que ellos comenzaron a decir, ojalá muriéramos, ojalá que estuviéramos en Egipto. Miren el verso 3, el pecado te hace cuestionar de la autoridad de Dios, de la bondad de Dios y del carácter de Dios. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Noten cómo cuando ellos le abrieron la puerta al pecado, inicialmente tal vez el pecado de la duda, que ellos dudaron de Dios cuando le dijeron los líderes de los espías que allá había gigantes. Ellos comenzaron a dudar. Dice, es una pequeña duda, es un pequeño pecado. No, mira todo lo que trajo. Trajo incluso el que ellos cuestionaran a Dios. Mi hermano, el verso 3, ellos están cuestionando ¿qué de Dios? Vea ese verso otra vez. ¿Qué ellos están cuestionando de Dios ahí, en el verso 3? La autoridad y ¿qué más? Están cuestionando su autoridad porque se están rebelando. Pero ¿qué más están cuestionando de Dios? El pecado los cegó. Los designios de Dios, o sea, la autoridad, la sabiduría, la bondad. ¿Qué más? Lo que Dios hizo, sus acciones, están cuestionando sus acciones. Pero la idea que a mí me llama la atención es que están cuestionando su bondad. Están cuestionando que lo que hace Dios por su pueblo es bueno y es mejor. Están poniéndose en una posición donde están diciendo, ¿sabes qué? Yo soy más sabio que tú, Dios. Mi hermano, el pecado es malo. Capítulo 3. El pecado nos va a llevar a eso, a que tú y yo pensemos que somos más sabios que Dios. Oye, pero ¿por qué Dios prohibió esto si es tan bueno? Pero porque yo no puedo pecar de esta manera. Para mí que Dios se equivocó. Yo soy más sabio que Dios, es lo que yo estoy diciendo. Cada vez que yo comienzo a practicar el pecado, un pecado que Dios condenó en la Biblia, que Dios dijo que eso no está bien delante de Él, yo me estoy poniendo en una posición donde yo me creo más sabio que Dios. Eso empezó en Adán y Eva. Adán y Eva se creyeron más sabios que Dios, allá en el origen, en el Génesis. Así que ellos comienzan a cuestionar el corazón de Dios, la bondad de Dios. Y vuelvo y repito, la idea del pecado nos dice, vuelve atrás, allá estaba mejor. Oye, vámonos a Egipto. Verso 4, vamos a buscar un capitán, alguien que nos lidere. Y ahí comienzan ellos a rebelarse contra Dios. Así que eso es lo que estaremos viendo al final del capítulo 3. Es una radiografía del pecado, de ese pecado que es malo, que es perverso, que siempre nos lleva hacia el mal, que promete cosas que nunca puede cumplir. Y en esa radiografía del pecado vemos que el pecado es rebelión. Que el pecado es una traición cósmica. Si usted lee entre la página 30 y 35 de su libro, el autor usa ese término. Él dice el pecado, y él lo explica, es traicionar a Dios. Es una traición cósmica. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo peco, yo estoy sustituyendo la autoridad de Dios por ese pecado. Es como si yo estuviera diciendo, Señor, tú no tienes autoridad sobre mí en esta área. Y por eso yo puedo hacer lo que yo quiera. Por eso tú dijiste algo y yo hago lo otro. Es una cuestión de retar la autoridad. Tú dices que yo no cojo este lápiz y mira, se me cayó. Wow, qué lejos llegó. Esto es para que la ilustración sirviera mejor. Tú dices que no cojas este lápiz, yo lo cojo. Es un reto abierto, es una traición cósmica, nos dice Jerry Bridge, a Dios directamente, al carácter de Dios. De hecho, yo quiero hablarle brevemente bajo este punto acerca del devocional de hoy. El que lee el libro de
Paul Tripp, Nuevas Misericordias cada mañana, ese devocional, el día de hoy, 11 de diciembre, estuvo muy impresionante. De hecho, trataba específicamente de este tema. Sí. Bien, el autor en el libro, aquí en el capítulo 3, habla del Dios Santo, dueño del universo. Él utiliza ese término cósmico con la idea de Dios es el dueño del cosmos, ese concepto. Así que cuando pecamos contra el dueño del universo, estamos traicionando a Dios. Esa es la idea que él quiere traer ahí. Así que en el día de hoy, específicamente diciembre 11, el devocional decía lo siguiente: cada pecado es en contra de Dios. Lo mismo que estamos hablando hoy en el capítulo 3. Cada pecado es en contra de Dios. Cada pecado es un asalto al lugar legítimo de Dios. Cada pecado es una traición a Él. Cada pecado busca robarle la gloria a Dios. Cuando yo leía este devocional, temprano en la mañana, ya sabiendo lo que yo iba a enseñar, en mi mente venía, wow, es que exactamente lo mismo. Cada pecado niega la existencia de Dios y su autoridad. Cada pecado busca reemplazar a Dios con algo más. Cada pecado busca quitarle el poder a Dios. Cada pecado busca robarle la gloria a Dios. Cada pecado busca rebelarse contra el trono y la autoridad de Dios. Por eso cada pecado es una traición contra Dios, contra su autoridad. Yo me encontraba, yo creo que era en Texas, y Rose me envió el 31 de octubre el devocional de Paul Tripp, de este mismo libro, y trataba precisamente de eso. Y escuchen lo que dice: tu propio reino sabe camuflajearse con el reino de Dios. O sea, muchas veces eso que yo estoy haciendo, la forma en que yo estoy construyendo mi vida, lo que es mi propio reino, ¿cuántas veces yo lo camuflajo como, eso es lo que hacían los fariseos todo el tiempo, como si fueran cosas para Dios? Así que notan que lo que hace el pecado es tratar de robar el lugar que solamente le corresponde a Dios, la autoridad que solamente le corresponde a Dios, el valorar a Dios. Cuando pecamos no estamos valorando a Dios, valoramos más el pecado que tenemos delante que a Dios, al Dios dueño del universo, el Dios dueño de nuestras vidas. Así que el pecado es maligno, nos va a llevar a traicionar, nos va a llevar a rebelarnos, son las palabras que utiliza Jerry Bridge en el libro. Nos va a llevar también, nos dice el autor, a menospreciar a Dios, a menospreciar su carácter, a menospreciar su palabra, su obra en nuestra vida. Y hay varios pasajes que quiero leer con ustedes. Alguien que pueda leer Éxodo capítulo 5, verso 2. Y también puedan leer Salmo 12, 4. Éxodo 5, 2, mi hermano, sí. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Wow, qué fuerte está ese verso. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Y por qué digo que fuerte está ese verso? Porque usted lo ve así y usted le choca y dice, pero que se cree Faraón. Pero ¿cómo es que Moisés, en nombre de Dios, está diciendo, Dios me está diciendo Faraón, Dios me está enviando para que mi pueblo salga? Eso es lo que está diciendo Moisés con la autoridad de Dios. Que mi pueblo salga y me adore. ¿Y cuál es la respuesta de Faraón? Pero ¿quién es Dios? ¿Pero quién se cree él? Literalmente eso es lo que está diciendo. ¿Quién es Dios para que yo oiga su voz? Y no solamente para que yo oiga su voz. Primero para que yo tenga... Recuerden cuando él dice para que yo oiga su voz, es que él, el Faraón, no solamente él se creía el hombre más poderoso del mundo. Recuerden en la antropología de Egipto, él era un semidios. Para el mundo de Egipto, el Faraón era como un dios. Así que para alguien a ir a hablar delante de él, era todo un protocolo para ir a hablar delante del rey que era divino. Nadie, cualquier persona, Juan del pueblo, no podía ir yo quiero hablar con el rey. Eso no se puede hacer. No, claro, es que para él no había nadie por encima de él. Así que en primer lugar le dice, pero ¿quién es él para que quién es ese Dios para que yo le dé una audiencia?
Y segundo lugar, ¿quién es ese Dios para que yo le obedezca y deje ir a Israel? Yo no conozco a ese Dios y ¿sabes qué? No lo voy a obedecer, dice ahí. No lo dejaré ir. Es el acto de rebeldía. Hermano, ¿usted sabe qué? Usted lo ve de esa manera, a usted le choca y a mí me choca, pero esa es la actitud suya y mi actitud cada vez que nosotros rechazamos la autoridad de Dios en nuestra vida. Cada vez que yo rechazo la autoridad de Dios en mi vida y Dios me dice que no, que yo no practique este pecado y yo lo practico, ¿usted sabe que yo le estoy diciendo a Dios? Míralo ahí en la pantalla. Yo le estoy diciendo a Dios, oye, pero ¿quién eres tú? Se escucha fuerte eso, mi hermano, pero es así. Yo me estoy rebelando contra la autoridad de Dios. Yo estoy diciendo, tú dijiste algo en tu palabra, pero mi opinión es más valiosa. Y por eso peco. Es rebelarnos contra la autoridad de Dios. Y cuando usted lo ve desde esta perspectiva, el faraón diciendo, yo no voy a obedecer, yo ni siquiera lo voy a escuchar. ¿Quién se cree que es él para dominar mi vida? Esa actitud de faraón es la actitud que está teniendo toda persona que está viviendo a espaldas de Dios todos los días. Pero es la actitud que tú y yo podemos caer si no nos cuidamos cuando comenzamos a rechazar la autoridad en cosas que están muy claras en la Biblia que Dios dijo que hiciéramos o que no hiciéramos y nosotros las practicamos. Acompañado de esa idea, lea conmigo el Salmo 12:4. ¿Quién lo puede leer? Salmo 12:4. Sí, vamos. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Miren esa última pregunta. Es la misma actitud. Ese salmo está describiendo a los impíos. Y está diciendo, mira, la lengua es mía, yo digo lo que yo quiera. ¿Quién es? Mira la última línea específicamente ahí. Nuestros labios son nuestros. Miren esa última línea. Esa última línea es la actitud de rebelión del hombre pecador. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Como decíamos ahorita, creo que era Luis que decía, no, pero es que por encima de mí no hay nadie. Así es que quiere vivir el hombre pecador. Pero el que es creyente, el que Cristo ha alcanzado, al que Cristo ha comprado, no es libre de hacer lo que él quiera. El que Cristo ha comprado, lo ha hecho libre del pecado, para que ahora esté conectado con Él, con Cristo. Esa ahora tiene que reconocer, sí, ¿sabes qué? Hay uno por encima de mí, al cual yo tengo que rendir mi vida. Como dice Romanos 12, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Así yo quiero estar y rendir mi vida delante de Él. Un sacrificio que le glorifique a Él. No que se rebele contra Él, no que diga esas palabras de quién es Señor de nosotros. ¿Quién es la autoridad sobre mí? ¿Por qué yo tengo que hacerle caso a Dios, como decía Faraón? Mi hermano, cada vez que nosotros pecamos, nos estamos rebelando contra Dios, contra su palabra y contra su autoridad. Lo estamos menospreciando. Le estamos quitando su valor. Acompáñeme también a Romanos capítulo 6. Y vea conmigo del verso 1 al 14, este lo voy a leer yo. Romanos capítulo 6. Versículos 1 al 14. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y noten que en todo este pasaje Pablo va a usar cosas que parecen como irónicas. Dice, oye, pero si nosotros morimos al pecado en Cristo, pues ya morimos. ¿Cómo es que vamos a seguir viviendo en el pecado? Ese pecado que nos busca rebelarnos contra la autoridad de Dios. Verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ahora tenemos otro dueño. Entonces esa es la idea que Pablo está tratando de traer aquí. No tenemos que vivir para el viejo hombre, tenemos otro dueño ahora. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, aquí está la esperanza, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate en tu nueva realidad, donde ya el pecado no es Señor de tu vida. Considérate muerto al pecado. En otras palabras, cada vez que el pecado quiera como que tomar la autoridad, quiera rebelarse contra Dios, un buen recordatorio es llegar a este verso, a este texto y decir, ¿sabes qué? Pero es que el pecado ya no reina. Yo tengo un nuevo rey. Y por eso Pablo dice, considérate como lo que eres. Eres libre, no sigas viviendo como un esclavo del pecado. Si ya Él te ha hecho libre. Luego dice el verso 12, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque si el pecado reina en tu cuerpo, miren lo que va, ¿cuál es la consecuencia? La segunda parte del verso 12, ¿cuál es? Si el pecado reina, ¿cuál es la consecuencia? Ahí mismo en el verso 12. La última línea. En otras palabras, yo voy a obedecer al que sea mi rey. Yo voy a obedecer al que sea mi rey. Si mi rey es Cristo, el que derrotó y destronó el dominio del pecado en mi vida, ahora yo voy a obedecerlo a Él. Si mi rey sigue siendo el pecado, dice el verso 12, mira, pues yo lo voy a obedecer. Por eso Él dice que no reine el pecado en ti. Porque si el pecado es el rey en tu vida, ¿qué tú vas a hacer? Las cosas que quiere el pecado, lo vas a obedecer en toda su concupiscencia, en todo lo que le dé la gana. Eso es lo que dice concupiscencia, en todos los deseos que Él tenga. Pero Él ya no es tu rey. Él ya no tiene autoridad sobre ti. Pero hermano, qué importante que Pablo quiera recordarle esto y qué importante que todos los días tú que luchas con el pecado, yo que lucho con el pecado, tenga que recordarme a mí mismo estas verdades del Evangelio. Ya el pecado no reina, yo no tengo que obedecerlo. Miren, mientras usted tiene una lucha mental, escuchándose a sí mismo a veces en su lucha mental, tiene que hablarse la Biblia. Tiene que hablarse las palabras de Dios. Y cuando usted tenga esa lucha que quiera llevarlo a pecar, usted puede tomar una verdad como esta y recordársela a sí mismo. ¿Usted sabe cuál fue mi devocional de esta mañana? Salmo 35. Y me voló la cabeza. Es larguísimo y no me acuerdo de muchas cosas. Lo que me voló la cabeza fue una idea que dice, es como una oración del salmista a Dios. Di a mi alma, yo soy tu salvación. El salmista le está diciendo a Dios que le diga a su alma que Él es su salvación, que Él es el que lo va a salvar. ¿Y tú sabes por qué el salmista tiene que orar así? Porque a él se le olvida. Porque todo el tiempo se le olvida constantemente de dónde viene su salvación, de dónde viene su socorro. Y por eso el salmista está orando y le está diciendo, Dios, dile a mi alma que tú eres mi salvador. Señor, dile a mi alma, y conectándola a esta idea, que tú eres mi rey ahora. Todo el tiempo. Señor, dile a mi alma que ya yo no tengo otra autoridad que no seas tú. Díselo a mi alma. El salmista lo hacía. Eso, repito, me voló la cabeza. De cómo nosotros debemos orar de esa manera al Señor. Dícele, Señor, recuérdame a mí mismo, recuérdame a mi pensamiento, a mi corazón, a mi alma, que muchas veces se desvía. Recuérdame que ya yo no soy un esclavo del pecado. Señor, recuérdame estas verdades, que ya el pecado no reina, que ya yo no tengo que obedecerlo. Mi hermano, practíquelo. Comience. La próxima vez que usted esté bien tentado a pecar, de la manera que sea, solamente practique esto. Recuerde, traiga a su memoria estas verdades que estamos aquí. Haga una oración 911, emergencia, a Dios. Diciéndole, Señor, por favor, recuérdame en este momento que estoy muy tentado a pecar, que ya el pecado no es mi rey, que tú eres mi salvador, que el rey mío eres tú. Y aquí es que yo te quiero servir. Sí. Porque mayormente eso es lo que él lleva al capítulo 4, de nosotros recordarnos que cada vez que viene a nuestra verdad el pecado, nosotros lo vamos a combatir con la palabra, así recordar la palabra, lo que estás haciendo ahora. Sí, así es uno de los principios que vamos a ver ahí, así es.
Uno de los principios, de hecho, yo diría que el más efectivo de todos esos principios que nos va a enseñar el autor en el capítulo 4 de cómo luchar contra el pecado. Así es. Así que, noten esta idea que nos presenta aquí el autor. No presentemos nuestros cuerpos miembros o nuestros miembros al pecado, verso 13, como instrumento de iniquidad, sino preséntate como instrumento, preséntate como vivo a Dios de entre los muertos, y vuestros miembros preséntalos a Dios como instrumentos de justicia. Y termina resumiendo el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa idea, como dice nuestra hermana Sonia, es una idea que se expande en el próximo capítulo. Bien, en estos 15 minutos que nos quedan, no piensen que se me olvidó la asignación que tienen todos ustedes y que están muy contentos y deseosos de hablar la tarea que hicieron. Hoy, caí en lo mismo, caí exactamente en lo mismo que caí el miércoles pasado. 15 minutos me va a dar para leer el texto. Pero vamos allá, vamos a intentarlo. Primera de Reyes 8, porque es un pasaje extenso. En Primera de Reyes 8 era el texto que le había animado que usted leyera. Vemos que allí está Salomón dedicando el templo. Recuerden que el templo había sido planificado por su papá, por David, pero había sido edificado por Salomón, sí. Para leerlo. Reyes, sí. ¿Qué yo dije ahora? ¿Samuel o Reyes? Reyes, Primera de Reyes. No me confunda. Primera de Reyes 8, sí. Me ha pasado antes. Por eso te pregunto por qué me ha pasado antes. Miren, Dios le dio la idea del templo a David. Y cuando Dios le da la idea del templo a David, es su hijo. Primera de Reyes 8. ¿También cogiste a Samuel? Oye, pues ¿sabes qué? No, lo que pasa es que anteriormente... El miércoles pasado tú dijiste Primera de Samuel. Wow. Yo no entendí bien porque yo leí Primera de Reyes. Miren, fue un error de cálculo porque la mitad escuchó. ¿Tú sabes qué pudo haber pasado? Yo voy a dejar el beneficio de la duda. Mira, yo tengo anotado Primera de Reyes. Sí. Mira, yo voy a dejar el beneficio de la duda. La cámara la tiene Robert, eso está grabado. Pero, el beneficio de la duda es porque yo me conozco. Puede ser que la asignación la dije Primera de Reyes 8. Pero que en algún momento después anunciando haya dicho Primera Samuel 8. Puede ser, discúlpeme eso. Pero es Primera de Reyes 8. Pero eso no le excusa haber hecho la tarea. Así que la traen para los otros dos miércoles. Primera de Reyes 8, Salomón está dedicando el templo. Y miren lo que cuando él hace esta oración, es el verso 22 en adelante. Cuando él hace esta oración, voy a leer brevemente y quiero escuchar el que pudo leerlo y tener algunas impresiones, reflexión sobre el pasaje, específicamente que usted ve ahí de esta oración de Salomón, que es la oración más extensa de la Biblia probablemente, de una persona. Esta oración que hace Salomón allí para que el templo se inaugure, ¿cómo él ve el pecado? Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardes el pecado y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que ha cumplido tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues Jehová Dios de Israel, cumpla a tu siervo, Dios de mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo mi padre David. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a tu plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Miren cuál era la oración de Salomón. Dios, que estén abiertos tus ojos
de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar sobre el cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigan la oración de tu siervo, la oración que hagan en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando ellos oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Y ahora comienza el verso 31 en adelante a hablar del pecado. Si alguno pecare contra su prójimo, y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y lo volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviese, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesasen tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, añulo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaran en la tierra en donde habitan, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, tú los oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viene de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y vinieren a orar esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Tú sabes que Salomón en este tiempo estaba orando por la realidad que estamos viviendo tú y yo, y que somos gentiles, de que de otros pueblos podamos también orar al mismo Dios de Él, y que Él nos escuche. Verso 44, si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú le mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué en tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Verso 46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregases delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los cautivos, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieran de ti, a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivo, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú le elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y los últimos 4 versos, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tenga de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual ellos te invocan. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como le dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Una oración que no podríamos tener el tiempo para analizar todos los detalles, pero si ustedes notan algo, hay un patrón ahí. ¿Qué ustedes vieron leyendo ese pasaje acerca de tal vez el énfasis de esa oración?
Porque él repite, casi todo lo está repitiendo, pero ¿cuál es el énfasis de esa oración cuando él está inaugurando el templo? Le pidió a Dios que cuando ellos buscaran el rostro del Señor, pues que lo escucharan. Cuando el pueblo buscara el rostro, eso lo repite tantas veces. Señor, escúchanos, que tus oídos estén atentos, que tus oídos estén atentos, que tus oídos estén No importara en atentos. la situación que ellos tuvieran, que si ellos lo buscaban, pues el Señor lo escuchara y perdonara los pecados de ellos. Así es, ¿qué más? Él está orando por diferentes motivos. O sea, él está haciendo como una intersección, es un intercesor entre Dios y el pueblo. Sí. Y él trae distintos motivos en la oración, son distintos, porque trae de los extranjeros, de cuando pecaren, de si la tierra sucede algo, cuando salen a las batallas. O sea, él está llevando distintos motivos, pero siempre el énfasis donde yo veo es la confesión de pecados. Si ellos hacen algo, pues confesemos nuestros pecados hacia él, ¿verdad? Para que él nos perdone por nuestras transgresiones. Así es. ¿Qué más? Aparte de lo que dijo Mayrín y tu hermana Sonia. Yo pienso que la fe que él pueda tener en el Señor para que pueda perdonarle todos los pecados al año. Claro, noten que él es... Y es muy bueno que lo hayas traído, porque una de las cosas que para mí se resalta en este pasaje es los atributos de Dios. El concepto que tenía Salomón. O sea, Salomón conoce a su Dios. Salomón conoce el carácter de Dios. Y por eso le está hablando de esta manera. Porque él sabe que este es un Dios perdonador, de gracia y misericordia. Y él sabe que es un Dios cuidador y guardador de su pueblo. Y por eso él le dice, mira, si hubiera hambre, no tanto lo que él le dice, si hubiera hambre, si hubiera enfermedades, si hubiera pestes, si hubiera guerra, si el pueblo se rebela contra ti, si el pueblo peca, si el pueblo lo llevan cautivo. De hecho, esto es profético, ¿sabía? Porque hay momentos donde él está hablando cuando el pueblo se ha llevado al cautiverio, que eso va a ocurrir tiempo después de Salomón. El pueblo de Israel es llevado a Babilonia. Así que noten que él está presentando todos los escenarios posibles en los cuales el pueblo de Israel se podía encontrar, especialmente en su pecado. Y es lo que llama mi atención también de este pasaje. Cómo el pueblo de Israel, o Salomón, sabía que este pueblo tenía esa tendencia a alejarse de Dios. Y que a pesar de la tendencia que tenían, la solución solo era Jehová. Así es. No importara Importante. que la solución final es Jehová. Gracias por traerlo. Es que Salomón le está diciendo, mira, no importa cuál sea el escenario, incluso cuando ustedes pecan, ¿a dónde van a ir? ¿A quién tengo los cielos yo a ti? Esa idea, ese concepto, es que es a ti, Señor, porque tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios perdonador, tú eres el Dios de toda gracia, el Dios que Salomón conoce. Y esa tendencia, Salomón sabía que este era un pueblo pecador, que este era un pueblo que se rebelaba contra Dios, porque ya él conocía la historia del pueblo de Israel. Y por eso una y otra vez, busque cuántas veces él habla de que el pueblo va a pecar, de que el pueblo se va a rebelar. Pero también hay un patrón. Noten, no es que ellos pequen y nada, siempre Dios los perdona y sigan para adelante. ¿Qué es lo que le dice una y otra vez? Cuando ellos pequen, ¿y qué? Tienen que humillarse. Se humillan, se vuelvan al Señor, se arrepientan de sus pecados y verdaderamente muestren ese arrepentimiento de que se están alejando del pecado. Cuando eso ocurra, es cuando entonces Dios le va a dar arrepentimiento, porque ellos han reconocido que se han rebelado en contra de su Dios. De hecho, si ustedes notan conmigo, hay un pasaje, verso 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Está hablando de la naturaleza del hombre y la tendencia general del hombre. ¿Usted recuerda Génesis capítulo 6 cuando se describe los días de Noé? Y se dice que en los días de Noé el corazón del hombre era de continuo, utiliza esa frase, de continuo hacia el mal. La malignidad del pecado, eso es lo que quiere el pecado, es malo, perverso. Él no quiere nada bueno, él no quiere nada relacionado con este Dios santo. Él busca alejarse, repelerse. Por eso es que Romanos 6 te decía, no, pero es que si ya tú estás en Cristo, tu cuerpo no lo presentes para instrumento del pecado. Ahora tu vida es para vivir para este Dios santo. Así que él está orando, él está diciendo, todos somos pecadores, no hay hombre que no peque. Si alguno de ellos peca y se vuelve a ti, se arrepiente, Señor, tú lo perdonarás. Y luego miren en el verso 50 cómo habla de la rebelión de Israel. Dice, tú perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. Tú perdonarás las infracciones con las que ellos se hayan rebelado contra ti. Y noten todas esas descripciones que el autor sigue dando allí. Así que
el próximo miércoles, si el Señor así lo permite, vamos a llegar a la buena noticia. El autor, en este mismo capítulo 3, llegó a decir que no tires el libro por la ventana porque todo eran malas noticias, porque está hablando del pecado, de lo malo del pecado, lo perverso del pecado, las consecuencias del pecado, que es rebelión, que es menosprecio, que es traición, y todas las consecuencias de lo que vimos aquí en este pasaje también de esta oración de Salomón. Pero luego en el capítulo 4 vienen las buenas noticias, el remedio para el pecado. Y luego noten que después del capítulo 4 es que el autor va, capítulo 4 al 6, es que el autor, después que se acabe esa sección, va a empezar a hablar de pecados específicos. Mi hermano, todavía esto es la introducción del autor, no la mía, no me culpen a mí, ya yo terminé mi introducción hace tiempo. Esta es la introducción del libro, los primeros 6 capítulos, donde él está presentando este tema, lo malo del pecado, lo perverso del pecado, y cómo hay un remedio solamente en Cristo para luchar contra el pecado. Y luego desde el capítulo 7 en adelante es que va a tocar esos pecados respetables específicos. Esos pecados específicos que nosotros como que hemos bajado el estándar y ya no le tenemos como tanto temor y pensamos que eso no es tan malo nada. Así que el próximo miércoles, si Dios lo permite, continuaremos ya dándole lectura al capítulo 4 de nuestro libro. Vamos a orar para terminar entonces esta parte. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de estar juntos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos estas verdades. Señor, el pecado es como un cáncer, hemos visto aquí, como dice ese capítulo 3, que se propaga rápidamente, se metastiza en nuestra vida y en la vida de otros. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo feo, lo perverso, lo malo del pecado. Que nos lleves a alejarnos de él, porque ya él no debe reinar en nuestra vida, porque ahora tenemos otro rey. Porque ahora tú nos has hecho libres en Cristo. Hoy te pedimos, Señor, también que nos ayudes, que nos permitas que no seamos nosotros piedras de tropiezo para otros, permitiendo que también otros pequen por nuestro pecado. Al contrario, que sirvamos de ánimo, Señor, para otros que están luchando también contra el pecado. Gracias te damos por tu palabra, gracias por el Evangelio de Cristo, que al final es la única manera en que nosotros podemos ser librados de este cuerpo de muerte, como le llamaba Pablo. Es una lucha diaria, es una lucha constante, es una inclinación constante de nuestro ser a rebelarse en contra de Dios, a decirle esas palabras de Faraón: ¿quién eres tú? Señor, ayúdanos a recordarnos a nosotros mismos todos los días que hemos muerto al pecado, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos y te lo pedimos todo. Amén.